Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, al primer invitado de la mañana. En realidad se puede presentar solo. Él de cosa docente sabe mucho, así que va a poder presentar qué es lo que está hoy haciendo Gustavo Ciocca, quién es hoy, en dónde estás. Ya sabemos que seguís viviendo acá, eso creo que dormís acá, eso sí. ¿Qué tal? Buenos días. Realmente sigo viviendo acá y sigo trabajando en docencia y sigo trabajando en La Matanza todavía, cumpliendo ahora la función de inspector de secundaria, ¿no? Si me permite la mesa hablar un poquito acerca de este tema que estaban ustedes mencionando, ¿no? De la Oficina Anticorrupción. Te lo dejamos picando. Quiero darle el voto de confianza a nuestro Consejo Deliberante, como dice Mauro, y creo que sería un buen gesto del Consejo si sale esta nueva Oficina Anticorrupción dentro de una línea que acaba de marcar Alejandro, ¿no? De una oficina anticorrupción controlada por la oposición, porque también soy un poco pesimista y tenemos como antecedente la oficina anticorrupción a nivel nacional, que está dirigida por la señora Laura Alonso, que todos saben. Eso en sí mismo ya es una estrategia que está pensada mal. O sea, y que en realidad si una persona que se dice ferviente admiradora del presidente y que dice ser una militante del PRO, está ante la Oficina Anticorrupción, y bueno, es lógico que cuando lleguen denuncias por sociedades anónimas abiertas en Panamá, cuando lleguen denuncias porque un funcionario es CEO de o es accionista de una empresa transnacional, y cuando lleguen denuncias de ese tipo, esas denuncias no van a prosperar, por lo menos no desde la Oficina Anticorrupción, ¿no? Por lo menos no le va a dedicar la investigación que corresponde, y la transparencia no va a aparecer justamente en esos temas. Por eso es que yo creo que la reglamentación de estas oficinas tiene que ser muy clara en cuanto a la alternancia política, o sea, tiene que ser de otro color político que está en la mayoría. Que la Auditoría General de la Nación, por ejemplo, está establecido que es controlada por la oposición. Entonces, cuando se hacen auditorías a través de esta Auditoría General precisamente, se sabe que está controlada por la oposición. Y es así, y no hay quien cuestione. Cuando cambió el gobierno de color político, cambia la auditoría. Es simple. Es simple. Bueno, debería ser. Y sí, debería ser así, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya te digo, el Consejo Deliberante recién está tratando el proyecto, vamos a darle tiempo a los concejales para que lo trabajen. Vamos a hablar con Elizabeth Romero para que nos cuente cómo va este tema de la Oficina Anticorrupción. Vamos a aprovechar el llamado por los 125 aniversario. Pero otro tema que surgió esta semana y que me preocupa en particular con respecto al ámbito nacional es esta nueva secretaría que ha nombrado el Partido Justicialista, que se llama Secretaría de Culto y Doctrina Social de la Iglesia. Culto y Doctrina Social de la Iglesia. Claro. Recordando que la nueva comisión, las nuevas autoridades del partido habían eliminado dos de las secretarías más sensibles que se habían logrado durante estos 12 años, que una era la Secretaría de Diversidad y la otra la de Inclusión de Personas con Discapacidad. Habiendo sacado esas dos, nombran a Menéndez como secretario de Culto y Doctrina Social de la Iglesia Católica, lo cual representa, y esto lo digo a título personal, un retroceso importantísimo en cuanto a los partidos políticos y sobre todas las cosas con el Partido Justicialista en particular, que tiene una historia muy amplia, no solamente en cuanto a justicia social, en cuanto a conquistas de derecho, sino que ha sido siempre, por lo menos durante los 12 años, no muy afín a hacer a lo institucional, eclesial. Sí, eclesiástico, claro. Tal cual. Y que además yo creo que ha sido una evolución, que las organizaciones sociales y las organizaciones que representan a la totalidad, al universo al universo de lo diverso, no estén marcadas solamente por una línea, ni de la caridad, ni de la doctrina en cuanto a... Yo digo que la doctrina social de la Iglesia es una doctrina social
que ha sido fundante, que ha sido históricamente, nadie puede negar que existió la Rerum Novarum, o sea, nadie puede negar determinados pilares que tiene esa doctrina. Ahora, que dentro de un partido político haya que hacer una secretaría para hablar de la doctrina social de la Iglesia, me parece que es una reducción. En realidad, en los partidos políticos tendría que estar la doctrina social de la Iglesia y todas las doctrinas sociales, entre las que la doctrina social de la Iglesia puede generar un debate importante y un debate crítico, sobre todo un debate crítico para afuera. A veces pienso, bueno, un partido puede desde una masa de ideas y desde una cantidad de experiencias territoriales, barriales, de iglesia y no de iglesia, de muchas iglesias, hay mucho trabajo de otras iglesias, enriquecer el cuerpo de debate social, enriquecer lo que se le exige al gobierno en cuanto a que no se pierdan algunas políticas de Estado, pero no reducirnos a debatir sobre la doctrina social de la Iglesia adentro de un partido político. Coincido con Mauro, es ir a una etapa... Sí, es un retroceso totalmente. A una etapa anterior. Y me imagino además que dentro del partido hay gente que no es... Que no debe ser que no es de la misma católica, doctrina, y dice, ¿cómo? En mi partido a mí me van a dar una doctrina que no es la del partido. Puede haber mucha coincidencia entre la doctrina justicialista y la doctrina social de la Iglesia. De hecho, la hay. Seguramente la doctrina justicialista no está dentro de la doctrina social de la Iglesia, sino que tiene otras aristas, como haber ampliado su nivel de trabajo con la diversidad, con la aceptación de lo universal. Yo en los últimos años vi que el peronismo al revés hizo un ayornamiento de horizontes y de ideas. Yo no soy del partido, pero lo he visto y lo hemos podido compartir con todo el tema de discriminación, de pensar los grupos más maltratados de la sociedad y más dejados de la atención, y levantar esas cosas. Ahora es disolver eso y volver. ¿Y este Menéndez quién es? Ya te cuento. En realidad eso lo que habla también es un gran retroceso en base a esta conducción que llevan adelante Gioja y Scioli en este bicomando, donde ya se venía alineado demasiado a la Iglesia Católica Scioli en su momento, en la campaña, y era entendible esto de la figura del Papa, una figura tan importante, un líder político tan representativo para todos los sectores, no solamente para el catolicismo, porque ha logrado ser muy amplio el Papa con sus ideas, pero... Hasta el Papa parece anticlerical a veces en algunas cosas que sí. Por eso no creo que le guste mucho tampoco esta idea de que el PJ tenga una secretaría de culto y doctrina social de la... No creo que le guste, no. Aparte con la apertura que está teniendo la Iglesia Católica desde el papado de Bergoglio, hoy por ejemplo estaba escuchando que está en un viaje a Armenia, que ha reconocido el genocidio armenio como el primer genocidio del siglo XX, cosa que a los turcos no le cayó muy bien, que está reuniéndose con la Iglesia Ortodoxa Armenia, que es la Iglesia Ortodoxa cristiana más antigua del mundo. Se ha reunido con los líderes de distintos cultos, ¿no? Entonces, bueno... lejos de cerrar fila y de meterse para adentro, es un Papa Francisco, su ideología es precisamente la de abrir y la de generar el menor sectarismo una posible. Una visión más ecuménica, ¿no? Sí, y creo que era su mirada histórica. Lo que pasa es que ahora lo ha pasado a algunas ideas de título político, porque él es un líder político. Sí, totalmente. Más allá de que sea el líder de la Iglesia Católica a nivel es el jefe del Estado Vaticano, digamos. Es el jefe del Estado Vaticano y es un referente, en cuanto ya lo trajimos hace unos sábados, esta idea de que no hay mucho más que la idea de las cuestiones humanizadas y para todos, y con un capitalismo al servicio de eso, y de un capitalismo salvaje que se lleva puesta a las personas. No hay mucho más que esas dos grandes ideas, y justamente hoy estamos con esta otra novedad de que lo salvaje económico se empieza como a aislar y a dejar de lado a los grupos más sufrientes, Entonces, bueno, vamos a ver cuál va a ser el enriquecimiento del Partido Justicialista a través de esta Secretaría de Culto. Bueno, por lo pronto quedó a cargo el intendente de Merlo como titular de la Secretaría, Gustavo Menéndez, que va a estar a cargo de esta nueva área del Partido Justicialista. Por ahí después podemos ahondar más en el tema. Tenía la idea no de me imaginaba que era Menéndez. Bueno, investigaremos un poco.
Sí. Por eso, después por ahí podemos llamar al ex titular de la Secretaría de Diversidad para que nos cuente cómo va la situación, porque aparte están en un proceso de negociación de poder incluir nuevamente estas dos secretarías, que una estaba a cargo de Pablo Ayala y la otra estaba a cargo de Marcelo Sánchez, militante de la Cámpora. Y bueno, ver cómo va esta negociación con respecto a la inclusión o no, porque pareciera que cuando hablas de volver a reafirmar derechos que ya habían sido conquistados, todo se basa en una negociación. Claro. Pero este tipo de secretarías no. Algunas cuestiones no eran para retroceder jamás. No, ni para tomar impulso, buscar la salida. Bueno, y hoy lo tenemos a Gustavo Sciocca, que se presentó en el bloque anterior. Él es docente de escuela secundaria, actualmente inspector en el distrito de La Matanza, un distrito complejo. Un distrito grandote. Muy complejo, muy grande. ¿Cuántos inspectores? Porque tenemos una realidad local de un inspector para cada uno de los niveles. ¿Cuántos inspectores, por ejemplo, hay de tu nivel secundario en Matanza? En secundaria hay 14 inspectores más el inspector de técnica, son 15 en total. 15 inspectores. ¿Y ustedes en este momento están pudiendo hacer alguna tarea que tenga que ver con organización, o están tratando de responder a las demandas más inmediatas? ¿Cómo está el foco del trabajo? En realidad surgen emergentes todo el tiempo, ¿no? Uno intenta abocarse a la tarea pedagógica, que es para lo que está nombrado, y a veces esa tarea que es la prioritaria termina relegándose por cuestiones que son emergentes, o sea, cuestiones de urgencias, ¿no? De situaciones vinculadas a infraestructura, a violencia, a situaciones de vulnerabilidad de derechos de los jóvenes. Entonces, viejas, situaciones que vos notás que son sin resolver porque hay una estructura que no ha alcanzado nunca a resolverlas, o hay una nueva aparición de situaciones. ¿Cómo lo ves eso? Viejas situaciones que se vienen agravando en los últimos meses, en los últimos tiempos, ¿no? O sea, estas situaciones de vulnerabilidad de derechos, sobre todo, son situaciones que se vienen dando desde siempre. Pero ahora se vienen viendo agravadas por la existencia de numerosos casos de violencia, por ejemplo, ¿no? La violencia es algo que venía, no digamos que había desaparecido, pero sí venía en una constante baja, y bueno, lamentablemente en los últimos tiempos estamos teniendo muchos casos. Violencia entre alumnos, violencia en la periferia de la escuela, violencia familiar. En todo sentido, violencia entre alumnos, violencia de personas foráneas hacia alumnos, asaltos fundamentalmente, violencia familiar. Hay de todo tipo de violencia que viene resurgiendo en estos últimos tiempos. ¿Y vos notás que eso es como el gran obstáculo en el desenvolvimiento diario de algo? Y en la tarea, por lo menos en la tarea nuestra, en la tarea docente me refiero en su conjunto, sí, es un obstáculo importante, porque obviamente uno tiene que responder y tratar de dar una contención y un acompañamiento fundamentalmente a los jóvenes, ¿no? Nosotros trabajamos con chicos de entre 12 y 18, 20 años, entonces adolescentes y jóvenes a los que hay que darle respuesta. Si la violencia es familiar, es una situación que necesita todo un acompañamiento, porque hay que hacer intervenciones de distintos organismos estatales. Entonces, bueno, sí, es una situación compleja que a veces nos relega un poco, como te decía, el trabajo pedagógico, que es el trabajo de esta otra organización que debería tener el diseño distrital, que vos nombrás tanta gente, que me imagino que ponerse de acuerdo, criterios, llevar adelante proyectos comunes entre varias escuelas, todo eso lleva una gran... Totalmente, no, porque aparte, digo, no es que abandonamos lo que son el trabajo pedagógico, entonces aparte también estamos trabajando en articulación con los distintos niveles, las distintas modalidades, nos juntamos distintos inspectores. O sea, yo estoy en lo que es Matanza, es el único distrito que tiene 3 distritales hacia adentro. Digo, una estructura educativa es medio complejo explicarlo, pero bueno, Cañuelas, por ejemplo, es un distrito. Todo el distrito de Cañuelas es solo un distrito. Bueno, Matanza tiene 3 distritos adentro, por así decirlo. Yo estoy en la última parte de Matanza, que es González Catán, Virrey del Pino, que se la denomina la Distrital 3, ¿no? Esa Distrital tiene 12 inspectores, 13 inspectores entre lo que son primaria, secundaria, inicial. De todos los niveles. Claro, educación física y psicología. Y estamos trabajando en conjunto nosotros también, porque la problemática obviamente son comunes en esa distrital, ¿no? Entonces trabajamos
para tratar de abordar, aparte de todos los emergentes, la situación pedagógica, y es complejo. Y bueno, a eso sumarle todo el tema de las otras instituciones, ¿no? Servicio local cuando hay una cuestión de vulnerabilidad de derechos, el municipio cuando son cuestiones que tienen que ver con infraestructura, por ejemplo, a través de consejo escolar tratar de resolver las situaciones pequeñas o que intermedie para situaciones graves con la Dirección de Infraestructura de La Plata, y bueno, y así estamos. Vos me hablabas de dos temas. Uno era de este tema de las escuelas quemadas o las escuelas cuando son avasalladas y rotas. Uh-huh. Y ese tema me preocupa, a ver si ustedes están recibiendo respuesta medianamente coordinada entre el Consejo Escolar y la provincia, a ver cómo se está viendo eso. Y después te quiero preguntar algo con respecto a esto que decís de los organismos del Estado en cuanto a coordinación para atender los problemas. Contame de la infraestructura. ¿Están recibiendo respuesta? ¿Notás que eso, en esta alternancia política, hay mayor dificultad? ¿Cómo se ve en el 2016? Muy complicado, sí. Realmente, bueno, el distrito de La Matanza está gobernado por el Frente para la Victoria, ¿no? La intendente es Verónica Magario, que, bueno, tiene dentro de esta situación de una provincia gobernada por la Alianza Cambiemos y un distrito gobernado por el Frente para la Victoria, hay un enfrentamiento político que genera que muchas veces las cuestiones no sean coordinadas, ¿no? En la última semana ¿No ocurre que suman y vienen los dos corriendo? No. No. La última semana tuvimos una situación en mi caso, en mi área, una situación de una escuela que le incendiaron 2 salones. Y el día del incendio sí estuvieron todos. Y todos prometieron la respuesta de la solución para esta semana. Claro. Y bueno, no ocurrió, se sigue esperando. Entonces después estaba la cuestión que, bueno, quien se tiene que hacer cargo, realmente eso es así, es la provincia de Buenos Aires. Porque las escuelas son un inmueble propiedad de la provincia. De la Dirección de Escuelas, claro, que es de la provincia de Buenos Aires. Ahora, a quien uno le reclama en primera instancia es el Consejo Escolar, que tiene un presidente que es electo en la misma lista que el intendente, con lo cual ahí estaban el reclamo hacia personas que responden al Frente para la Victoria y responsabilidades que corresponden al frente o al menos el recurso financiero que debe venir inmediatamente de las arcas provinciales. Exactamente, las arcas provinciales. Entonces, bueno, ahí surgen los encontronazos, ¿no? Y en el medio, como yo digo, en el medio siguen quedando los chicos. Porque los que dejaron van a la casa porque no tienen aula. Claro, los que dejaron de tener clases fueron los chicos. Ni el presidente del Consejo Escolar dejó que sus hijos estén sin clases, ni me imagino la gobernadora y el resto de los funcionarios habrán perdido clases los hijos de ellos, ¿no? Sí perdieron clases los chicos de González Catán, de una escuela del fondo. La visibilización de todas estas cosas, ¿no? Yo digo que hay que intentar, con la mayor serenidad posible, ir poniendo sobre la mesa que estos son los resultados de gestión de este año. Como dijimos recién, estamos casi julio. Uh-huh. O sea, si en algún momento alguien empezó a pensar que la alternancia política iba a ser un espacio o iba a generar espacios de control y de un poco monitorearse unos a otros, bueno, en lo cotidiano y en las prácticas se ve una falta de unidad de criterio. Una falta de diálogo. Sí. A ver, la muy promocionada campaña del diálogo y del nos escuchamos todos y nos respetamos todos, en realidad se transformó en una realidad de imposiciones, porque también es cierto que hay cuestiones que se imponen, no hay consenso básicamente, sino que hay imposiciones, hay una falta de diálogo, hay una cuestión bastante compleja, por lo menos en lo que es la realidad educativa del distrito de La Matanza, ¿no? Que me imagino que esto debe repetirse en los distritos en que tienen esta situación de dualidad de gobierno provincial de un signo y gobierno municipal de otro. Y claro, y lo otro que te preguntaba es este tema de los organismos y todas las instituciones que intervienen en el momento de solucionar o de aportar un dispositivo de abordaje de un problema. Puntualmente podemos hablar de la violencia, hablamos
todos los días hablamos de violencia de género porque tenemos una columna, pero de la violencia familiar, de la repercusión de esa violencia familiar sobre la realidad de los chicos, que lo que hace es reproducirse en vínculos violentos con los demás, porque nadie es violento en sí mismo, sino viene de toda una problemática mayor. Hay respuesta, hay dificultades de recursos, es poca la respuesta. Hay respuestas, pero lo que falta sí son recursos. O sea, para tener una idea, claro, todo lo que es la zona de González Catán y Virrey del Pino, que estamos hablando de una población de 500.000 personas aproximadamente, un poquito menos tal vez, pero no muy alejado, 400. Lo que es el servicio local de promoción tiene un solo servicio que funciona con 5 personas. Entonces, evidentemente, los recursos no alcanzan. La respuesta intenta ser lo más rápido posible. En eso sí, digo, el servicio local intenta dar respuesta, pero bueno, no hay un recurso que... Ya con esa cantidad de población los recursos son muy difíciles de conseguir, y con 5 personas es imposible abarcar la totalidad. Digo, en este aspecto también es cierto que muchas veces nos movemos con otros tipos de actores, ¿no? Que no necesariamente son los institucionalmente establecidos. Organizaciones sociales. Sí, ONG. O sea, la otra vez, hace un mes atrás, tuvimos la desaparición de una alumna de una escuela en González Catán. Estuvo 2 semanas prácticamente desaparecida. Sí, era la que seguramente decíamos acá al aire que había desaparecido. Claro, estuvo prácticamente 2 semanas desaparecida. Intervinieron desde organismos municipales a ONG, hubo un amplio abanico, ¿no? Y bueno, afortunadamente la chica aparece, pero digo, uno se moviliza si va por lo establecido estatutaria y, o sea, si reglamentariamente. Se llama el 145, todavía estaré esperando. Exactamente. Entonces, bueno, nos movimos y rastreamos por diferentes lugares. Con organismos, vuelvo a decir, del ámbito municipal, del ámbito nacional, ONG, provinciales, bueno, intervinieron de distintos sectores. Pero sí, hay que buscarse los recursos muchas veces. ¿Y vos notás que esa diferencia en cuanto al resultado por convocar más cosas la hace el que ocupa un cargo, un trabajo por su militancia, por su compromiso social, o es lo mismo? O sea, yo creo que determinadas funciones que se ejercen, ¿no?, sobre todo en la docencia, tienen que ver con el compromiso personal de ir a por un poco más. O sea, por ahí vos, lo decís recién, vos llamás al 145, o el 144, el de pérdida de chicos, sí. No llamás, pasás al 0800 y tu rol está cubierto por lo reglamentariamente exigido. Exactamente. El otra parte, el encontrarnos con las organizaciones, el seguir, ¿vos crees que tiene que ver con un compromiso que uno pone más allá del rol específico? Sí, totalmente. Y desgraciadamente las respuestas muchas veces también tienen que ver con el sector, el sector social. Va a sonar muy antipático lo que digo, pero depende del sector social al que pertenece la víctima. Claro. En este caso hubo un movimiento muy grande de parte de la escuela puntualmente, de la dirección de la escuela y los profesores que se movilizaron y estuvieron muy activamente participando de toda la movida, pero si hubiese sido el responder desde lo formal, no hubiésemos tenido resultado porque... vuelvo a decir, es antipático lo que digo, ¿no? Pero era una chica inmigrante que vivía en González Catán. Que en realidad se podría haber exigido un poco y ya está. Claro. O sea, la participación, la insistencia de la directora, de los docentes, de los alumnos, del centro de estudiantes, obviamente después hacia arriba las autoridades que estábamos a cargo de la institución, ¿no? O sea, en mi caso yo como inspector, la jefa distrital, la jefa regional, y ahí sí, en ese punto sí cabe destacar que más allá de las diferencias desde lo ideológico que podamos tener, nuestra lucha siempre es primero por el derecho del pibe y la protección del chico, ¿no? Digo, la jefa regional responde a un sector político, la jefa distrital responde a otro, en mi caso particular soy militante de otro y sin embargo en la función por la escuela estuvimos todos. Se pusieron todos de acuerdo. Sí, en ese aspecto, y eso en educación en general también se ve así. O sea, en educación creo que la mayoría nos movemos
por la escuela y por los chicos. En educación pública. En la educación pública, sí. Y eso es un dato a rescatar también, ¿no? Que las cosas muchas veces suceden para bien, porque no nos ponemos a pelear de qué color, a quién beneficiaría si pasa tal o cual cosa. Luchamos por que la escuela esté de pie, funcionando, es el último recurso, el último refugio del Estado, ¿no? La escuela pública. Sí, no sé si vos coincidís, pero muchas veces le llames como le llames, si vamos a restituir un derecho, restituyámoslo, y no importa si lo llamás de una manera o de otra, si se llama modernización del Estado, si se llama... En realidad yo digo que más allá de todas estas cuestiones que van cambiando la estructura, porque bueno, la provincia ha hecho modificaciones de administración, uno tiene que tirar hacia el mismo lugar para mantener lo que ya estaba conseguido en cuanto a derechos. Hablas de un servicio local, bueno, tiene que aparecer el segundo servicio por la cantidad de población, o tiene que aparecer otra cobertura de cargos, y uno tiene que seguir en la misma línea. Y bueno, si desde La Plata a nivel provincial hay que pedirlo como oficina de la juventud, yo creo que hay que adaptarse a estas nuevas gestiones, pero exigir la misma restitución en lo territorial, en la base, en el trato con los chicos. Y yo pienso que ese foco es el foco que logra el docente, que no pierde de vista cuál es el objetivo, ¿no?, de lo que está haciendo. Claro, el tema es que, bueno, desgraciadamente en otros niveles no se produce eso. Y entonces tenemos todas estas mezquindades, estas luchas por mezquindades, que provocan, bueno, todas estas demoras, por ejemplo, en lo que es la pintura e instalación eléctrica de 2 salones, ¿no? O sea, esto que te hablaba al principio. Con lo que impacta en que los chicos están en su casa. Están en su casa y no en la escuela. O sea, esto también se ve y se padece a nivel escuela, que desde la docencia, cuando hay una situación complicada con los pibes, ponemos el foco en el pibe, no se repite, desgraciadamente, en otros sectores, poniendo el foco en los chicos, poniendo el foco en la misma comunidad. En cuanto hay que asignar recursos financieros y demás. Empezamos a pelear. Te hago una pregunta, Gustavo, que estuvo muy discutida en Cañuelas y por ahí allá también, el tema de los comedores de los colegios y la asignación de recursos justamente de todo eso. Más o menos, no sé en qué terminó, pero decían que había reducción en cantidad o en cupo de alumnos y en el valor que se le asignaba por alumno, ¿no sé. Sí, en realidad en el valor se duplicó. El valor se duplicó, pasó de 6 pesos 30 a 12,60 o 6,40 a 12,80. Bien. O sea, se duplicó exactamente un 100%. El tema es que sí, redujeron cupos. Redujeron cupos en el momento en que, desgraciadamente, los comedores están volviendo a llenarse de chicos. ¿Sí? O sea, los últimos años habíamos visto una reducción de la necesidad de asistencia a comedor. Y eso se vio acá también. Digo, yo tengo mis hijas que van a escuelas públicas acá en el distrito, y se había visto una reducción de los chicos que accedían al comedor. Lamentablemente ahora estamos viendo que vuelven a aparecer chicos que antes no venían al comedor y ahora están asistiendo. Es cierto también que 6 pesos era una miseria, y que hoy por hoy 12 pesos sigue siendo una miseria. O sea, si alguien cocina, o sea, prepara un desayuno, un almuerzo y una fruta con 12 pesos, que me dé la receta, por favor. En casa no lo podemos hacer. Capaz que la mandarina de plástico la vamos pasando. Claro, pero bueno, la realidad es que sí, se duplicó el monto, pero se achicaron, en el caso de Matanza, si no me equivoco, fueron 8.000 cupos menos que si no me equivoco, tal vez me estoy errando. ¿Cómo se hace la evaluación a ver si corresponde o no el comedor a ese chico, o quién decide si...? En realidad determina la familia si el chico asiste o no. Uno no se puede poner a... Pero en este caso que hay reducción y que vos tenés que decirle a ese chico, no, hoy no hay lugar para vos en este comedor. Claro, bueno, la pelea viene por ese lado. ¿Quién le dice que no? Claro. O sea, y esto yo como director, en su momento director de una escuela en la que teníamos comedor porque era jornada extendida, los chicos, bueno, en el caso nuestro iban todos porque era jornada extendida, pero la primaria con la que compartíamos edificio, ¿quién le iba a decir a un chico, vos comés y vos no? Claro. Teníamos que cocinar para todos. Y ayer veía en el jardín la planilla nueva, dice, por ejemplo, barrio con calle de tierra sin vereda.
después dice barrio de casas de plan social, o sea, hay una clasificación chico por chico que cuesta bastante al secretario porque tiene que estar mirando el plano y sabiendo si hasta esa calle hay zanja o hay vereda o hay asfalto. Claro, bueno. Pero en realidad después es muy arbitrario porque hoy no sos pobre o dejás de ser pobre o tenés que porque mayor o menor no. Porque claro. tenés una casa de plan social. Hay mucha gente que puede tener una casa de plan social que se ha quedado sin trabajo y prefiere seguir en su casa porque no va a vender la casa, de hecho no puede, y sin embargo el chico necesita comer en la escuela. Entonces me parecía hasta medio arbitrario los códigos con los que había que clasificar a los chicos. Bueno, ¿no? en el caso del Consejo Escolar de Matanza, lo que se le pidió era, se le iba a aumentar los cupos si se nominalizaba a los chicos, cosa que el Consejo dijo que no, el Consejo Escolar dijo que no, porque dijeron no vamos a nominalizar la pobreza. O sea, no vamos a poner nombre y apellido de los pibes para que nos digan este pibe come o este pibe no come. Bueno, acá se están llenando las planillas para sostener los cupos. Y en realidad yo me llamaba la atención, ni siquiera ha pasado por los trabajadores sociales, ¿no? Que no hay uno para cada escuela. Pasa por una tarea administrativa, pero hay que clasificar quiénes son los que comen o a quiénes irían asignados esos 12 pesos, y me imagino que, claro, después si eso no corresponde con lo que desde el nivel central se marque como de acá para abajo son pobres, de acá para arriba claro, no. Porque tampoco sabes qué criterio, no tenés claro, absolutamente es volver a una mentira en realidad, porque si vos duplicás la ayuda que llega por chico y reducís cupos, volvemos a lo que como estábamos antes. Es menos. Antes tenía el derecho asignado ese niño de comer en la escuela y lo que había que hacer era un 42% menos de inflación. Claro. Y había, el dinero vale la mitad, entonces en realidad les pagamos el doble, pero el dinero vale la mitad. Y bueno, y les decimos, vamos a ver, no sé si se van a quedar todos los cupos. Entonces al final estamos para atrás. Yo igual creo que estas cosas hay que pelearlas. Ha pasado con las instituciones mismas que hoy resurgen los comedores o la leche, la copa de leche, ha vuelto toda esa cosa que decíamos que nos habíamos olvidado, o sea, así que bueno, esperemos que no siga así, ¿no es cierto? Otra visión me parece también de la realidad, la que tiene el gobierno de Cambiemos, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la nación, donde ellos se jactan de haber duplicado la ayuda por niño a las escuelas, de reforzar las copas de leche, y en realidad cuando hablábamos en el gobierno anterior de que el pibe vuelva a comer con su familia en su casa y volver a esa institución fundamental que es la familia, a reforzarla, son dos visiones diferentes de la pobreza y son dos visiones diferentes de la sociedad a la cual cada uno de los gobiernos aspira también. Y de la propuesta de solución, porque en realidad hace unos... Y además no hay que dejar de dar estas posturas y estos criterios, porque si no nos confundimos. Hace unas semanas estábamos con la tapa del diario contentos porque Margarita Barrientos había abierto un merendero. Claro, no, es como si fuera un éxito. Sí, claro. No sabíamos un éxito exactamente de quién. Si un éxito de Margarita Barrientos, un éxito de la devaluación o un éxito del que iba a ir a tomar sopa al merendero de Margarita Barrientos. Totalmente era un festejar la apertura de un comedor social. Festejar la miseria es muy triste, ¿no? Y es muy preocupante esta confusión de criterios. Por eso nosotros nos seguimos identificando con una manera de mirar las cosas y felicitamos que haya medios que permitan que estas cosas se digan, porque no importa lo que piense cada uno tiene derecho a pensar como quiere, pero que no deje de cuestionarse si eso que le están diciendo está bien. O sea, ¿está bien festejar eso? Acá lo dijimos abiertamente, esto está mal, esto es una pérdida, esto es un dato negativo de la realidad. Ni qué decir después de esta Margarita Barrientos juzgada y analizada por lo que ha hecho con los fondos de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que no está detenida como Milagro Sala, porque Margarita Barrientos es afín al kirchnerismo, al PRO, y no es afín al kirchnerismo, pero en realidad es una persona que no ha rendido cuentas de esa caridad discrecional que ha utilizado para atender la pobreza. Pensemos que los fondos del Estado no tienen que ir... ¿Qué pasó ahora con los fondos de escola? Que el gobierno nacional pensaba darle 16 millones de pesos al fomento de una actividad. ¿Vieron lo busqué el otro día para traerlo? El Papa ha dicho, si la coordinación de escuela pisa el Vaticano, los meto presos.
ha sido contundente. Que me expliquen cómo iban a recibir 16 millones de pesos del gobierno nacional para fomentar la actividad de escuela. No es una actividad para poner plata pública y mandarla por ahí, es una actividad para aportar desde las organizaciones sociales, desde lo que las empresas le donen a escuela para comprar camisetas. No es una cuestión de usar el erario público. Claro. El erario público usado para la caridad, usado para la ayuda social, la verdad es que no necesitamos eso, necesitamos restituir derechos, necesitamos garantizar derechos, y de eso era lo que te preguntábamos, ¿no? ¿Cómo lo notás vos a esto en un distrito tan grande como Matanza y que termina siendo el termómetro un poco de lo que le pasa a la provincia? Sí, Yo digo que la provincia se ve reflejada en semejante gestión, justamente en otro color político. Me imagino que no debe ser sencillo manejarse con lo que le deben requerir a la provincia y lo que la provincia le estará dando o no a Matanza. Se nota que hay una merma de programas, de recursos. Se nota que por lo menos hay una discusión mucho más fuerte para poder conseguir recursos, hay trabas, ¿no? Eso se nota en todos los ámbitos. Y de hecho hay programas que fueron provinciales, que estaban muy bien desarrollados, por lo menos en lo que es Matanza, que fueron mermados. En algunos casos se mermaron, en otros casos se anularon, pero bueno, básicamente fueron mermados, y mermados los recursos, obviamente merma el programa, ¿no? Ahora le vamos a pedir a Alejandro que nos regale un tema para hacer un corte, y cuando volvemos, y antes de que te nos vayas, te vamos a pedir que nos cuentes qué pasa con la militancia, cómo la militancia va acompañando estas nuevas escenas, ¿no? Porque al faltar recursos y al aparecer el Estado como de un diseño diferente, porque yo creo que evidentemente estamos en un estado distinto y tenemos que aceptarlo. Estemos en gobiernos municipales del Frente para la Victoria, no quiere decir que se sostiene toda la estructura anterior, pero bueno, nos gustaría que nos contaras algo sobre la militancia antes de que le demos entre 10 minutos de las 11, 10 grados dice la pantalla. Grados. En Cañuelas debe haber, no sé si hay... ¿Un poquito menos decís? Sí, está feo, está feo. La bandera argentina que tenemos acá en la calle me anuncia que hay un poquito de viento. Un viento terrible. Así que seguramente tu niebla ya no está más. Pero bueno, pinta un fin de semana bastante feo. 9 grados en Cañuelas, me muestra acá la pantalla. Un gradito menos. Don Gustavo Sioca. Bueno, Gustavo, te hago esa última pregunta que te hice antes de ir a la tanda. ¿Cuánto hay de esta militancia reorganizándose en un distrito que es del Frente para la Victoria, el color oficialista? ¿Esté en la docencia o no esté en la docencia? ¿Cómo ves vos ese proceso de reorganización con todo el tablero pateado del kirchnerismo, que Mauro hizo toda una referencia a lo que está ocurriendo con las secretarías del PJ, sí, pero que en realidad creo que hay una amplia movida de reorganización de los militantes en el territorio, y que bueno, ese es como que el desafío de este momento de los militantes, es volver a encontrar ejes de trabajo. Sí, hay una amplia movida en todo nivel, ¿no? O sea, estamos viendo que el Frente para la Victoria a nivel nacional tiene distintas dificultades, en principio para mantener sus bloques o sus votos en los bloques de diputados y senadores. Bueno, ya lo hemos visto del principio de la gestión de esta nueva Cámara, cómo fueron realineándose algunos jefes políticos, empezaron a separarse. Bueno, la última corrida que hubo dentro del bloque de diputados fue la del movimiento Evita. O sea, estamos en un momento en donde, bueno, justamente hay una reorganización, y yo creo que igualmente, como dije hace un rato, yo soy militante del movimiento Mariano Moreno, en donde estamos tratando de reorganizarnos desde lo territorial, ¿no? Algunos compañeros con militancia anterior, otros compañeros que se van sumando nuevos, pero todos con una idea que el proyecto que se vino desarrollando en los últimos 12 años es el que mejor se acerca a un ideal, ¿no? Siempre uno desde la militancia sabe que uno va a tener un ideal al cual hay que aproximarse. Justamente al ser ideal es como la utopía, ¿no? Que habla que la utopía sirve para caminar, ¿no?
Bueno, justamente esa es nuestra utopía, la de un proyecto que nos incluya a todos. Y en ese sentido es que creemos que lo que vino desarrollándose en los últimos 12 años, con todas sus falencias, con todas las críticas que se le puedan hacer, con toda su imperfección, exactamente, era lo que más se acercaba. Y en ese aspecto muchos sectores populares nos estamos reorganizando en pequeños movimientos, como el que digo, estoy militando yo. Estamos trabajando en principio con reuniones que tienen que ver o sea, están referidas, están orientadas a tomar las referencias de los fundadores de nuestra patria, ¿no? De hecho, el nombre Mariano Moreno no es casual. Tenemos un pequeño centro cultural al que denominamos John William Cook, en referencia... Tampoco es casual, en referencia a un diputado del primer peronismo, ¿no? Muy crítico sobre ciertos manejos del movimiento en sus inicios, y bueno, llegó a ser el delegado de Perón cuando Perón estaba en el exilio, ¿no? Entonces, digo, son figuras que son referentes de una historia política que estuvo tapada, de una historia de militancia que estuvo ocultada por muchos que no quieren justamente que todo el conjunto de la sociedad esté incluido en un proyecto de una nación pujante, ¿no? Estos sectores, digo, los sectores reaccionarios que hoy están en el gobierno nacional lo dejan claro con sus dichos, ¿no? Cuando plantean que cómo se le puede ocurrir a un trabajador medio con un salario medio tener un auto, un plasma y celulares. O sea, eso era viajar y pasear, eso era mentira. Bueno, ese es el pensamiento. ese es el pensamiento. En cambio, bueno, nuestro pensamiento tiene que ver con que justamente todos tenemos derechos a tener un buen trabajo digno, en blanco, que nos permita tener nuestras 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso, ¿no? Como era el ideal de los primeros luchadores por los derechos laborales. Y bueno, y en eso estamos trabajando. ¿Y notas buena repercusión? ¿Hay un acercamiento a la militancia de gente nueva o es la misma gente que vuelve a...? No, yo creo que las bases, cuando me refiero a las bases me refiero a compañeros, como dije recién, que venían de una militancia anterior, y mucha gente nueva que se acercó a la política en los últimos años. No vamos a tomar esto como mérito del movimiento Mariano Moreno, sino que mucha gente que había visto a la política, empezó a ver con buenos ojos a la política en los últimos años, están mucho más adelante que muchos de los dirigentes que se están peleando por algún puestito o algún salvarse los próximos 4 años y la gestión que me queda por delante. Yo creo que va a haber una gran sorpresa cuando llegue el momento de las elecciones y se vea que estos sectores que siguieron apostando a un proyecto de inclusión de toda la sociedad, yo creo que van a dar un batacazo en las sucesivas elecciones. No creo solamente en las próximas del año que viene, creo en las sucesivas elecciones. Y en este sentido, creo que es importante que pensemos que nos estamos moviendo más allá. Vos planteabas recién el tema, antes de la pausa, el tema de los recursos, ¿no? Muchos de los que militamos en este tipo de pequeños movimientos venimos acostumbrados a militar sin plata, o sea, a poner plata de nuestros bolsillos para hacer una impresión, para sacar unos afiches, para poner un cartel, para comprar la tela para hacer las banderas. De hecho, en lo particular, aporto mensualmente una cuota como si fuese un club social, ¿no? Eso es lo que hacemos los militantes hecho, los que toda la vida. De hecho, toda la vida. Gustavo, lo charlamos el sábado pasado, pero nosotros... por ejemplo, para que se escuche nuestra voz hoy acá en la radio y nuestra idea, nosotros pagamos para hacer esto. Uh-huh. Nosotros somos militantes de base, entonces todos estos hechos por ahí delictivos y de algún hecho de corrupción que por ahí ensucie la política que nosotros hacemos, practicamos y creemos, la verdad que lo dejamos de un lado, porque nosotros lo que tenemos es una convicción y una creencia de un modelo de país. Total. Entonces creemos que la juventud que se acercó a la política y volvió a creer no pasó por casualidad, pasó por creer en un proyecto, en una persona, en una figura, y entonces vamos a defender eso nosotros y creemos que esto es totalmente diferente,
es un modelo de exclusión, no de inclusión, que es lo que nosotros repetimos y queremos para todos los argentinos, ¿no es cierto? No solo para Cañuelas. Uh-huh. Pero bueno, eso es lo que nosotros decíamos, que esto lo que lleva es por ahí al descreimiento. Ojalá que no nos pase y que la juventud no descrea de la política, porque estamos acá para cambiar todo. Entonces creemos en ese cambio, creemos que podemos cambiar desde la política. Entonces buscamos nuestro lugar, buscamos nuestro espacio, nuestra voz se escucha. Será diferente capaz al oyente, pero para eso está abierto micrófono, teléfono, todas las redes, para por lo menos escuchar las diferentes voces. Entonces desde acá, de este lugar, tenemos las puertas abiertas para escuchar otras ideas. Yo creo, Ale, disculpame, te interrumpa, sí. Que justamente lo que vos planteás, ¿no? de estos casos que aparecen de hechos de corrupción, son rescatados y repetidos hasta el hartazgo, para que el conjunto de la población caiga en el descreimiento de la política. O sea, les están poniendo, no se están poniendo como sociedad el árbol, ¿sí? Que nos tapa el resto del bosque. Entonces nos plantean que fulano o mengano se afanó tanta cantidad de dinero, y no se muestra obviamente lo que el militante de base está laburando todos los días en el barrio, en las escuelas, en las sociedades de fomento, en los centros culturales, un montón de gente que hace un trabajo de militancia realmente poniendo plata de su bolsillo, no sacándole plata a nadie, porque lo que quieren es justamente que se cree un descreimiento, valga la paradoja, cosa de que sean los mismos de siempre los que van a manejar la política y el país, ¿no? Pensar que esta ceocracia, como se la ha denominado, van a ser los salvadores del país, cuando en realidad lo que están, porque también es cierto, a ver, corrupción es afanarse unos cuantos millones de dólares. Ahora, también corrupción es estar de los dos lados del mostrador cuando tenés que hacer un negocio y beneficiás a tu empresa, de la cual vos sos accionista, en el caso de Aranguren, o entregás una licitación, como hubo ahora para el soterramiento de Sarmiento, a tu primo, o tener el dinero en otro país para evadir impuestos, o que te lleves la plata, y encima yo no sé si el término es caradura, no quiero adjetivar porque en realidad caradura sería muy suave. Cínico. Cuando el presidente del Banco Nación dice que él tiene plata en el exterior, como cualquier argentino, ¿sí? Como cualquier argentino, ¿quién no tiene una cuenta en el exterior? Y que no la va a traer porque él quiere garantizar el futuro de sus hijos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que no tenemos plata en el exterior, porque no tenemos, particularmente no tenemos la intención, pero aparte tampoco tendríamos la posibilidad, quiere decir que estamos condenando a nuestros hijos a un futuro acá en la Argentina. O sea, él es parte de un gobierno. Sí, aparte no hay confianza ni siquiera en lo que él está proponiendo como una cuestión de éxito, ni siquiera de su métier, que es el éxito financiero, que le den bien los proyectos económicos y que eso genere una seguridad para el futuro. Es un nivel de cinismo tan grande, ¿no? Y un cinismo más grande que el del presidente diciendo que iba a comprar bonos, o sea, él va a traer la plata, pero no la va a invertir en nada productivo, la va a invertir en la bicicleta financiera. En la bicicleta financiera. Me parece que tienen un nivel de distancia con lo que nosotros hemos pensado para poner en políticas de Estado, que es lo que nos hace mirar las cosas tan duro. Y por eso creo que la militancia tiene otra visión de todo esto, y es en eso en que estamos embarcados, ¿no? Los que creemos realmente en que tenemos que llevar adelante un proyecto nacional y popular que incluya al 100% de la población. No podemos permitirnos que uno solo quede afuera, porque la otra vez escuchaba al candidato de ¿Podemos es el partido en España? Podemos. El Podemos. Que decía cerrar los números con el 30% de la población afuera es fácil. Y sí. El desafío está cerrar los números con la gente adentro. Si el 30% se me muere de hambre, y ayer, antes de ayer, en una reunión de padres, justamente en una escuela en donde había sucedido esto de las aulas que incendiaron, una madre hizo una referencia similar, ¿no? Una mamá de un barrio humilde que tal vez hasta no lo haya escuchado al muchacho este de Podemos, pero dijo, el presidente dijo pobreza cero, ¿qué nos va a matar a todos los pobres? Claro. Esa fue la reflexión de una mamá.
una mamá en una Entonces, reunión de padres. en una reunión de padres. Entonces, claro, cerrar los números con la gente afuera es sencillo. El desafío, y es en eso la militancia en la que estamos embarcados muchos de nosotros, es cerrar los números con la gente adentro. Bueno, y en este espacio de militancia te detuvimos y nosotros decimos que no somos periodistas, sino que hacemos como que somos periodistas, con la militancia sobre la mesa, con escuchando a todo. Han venido a sentarse personas que piensan igual que vos, igual que nosotros, personas que piensan diferente, y nos parece que la única manera en que se va a mantener activa esta masa crítica de opiniones y fomentando que no se pierda el criterio con el que se miran las cosas es escuchando a todos y tratando de discutir. Ojalá en alguna mesa, en alguna casa se discutan hoy estas cosas porque se escuchan en la radio. Alguien nos ha dicho, yo pienso distinto y los escucho todos los sábados. Está bueno. Está muy bueno eso. Está bueno que se animen a eso. Es muy fácil pensar de una determinada manera con TN en cadena nacional todo el día, hablando de los perros de Ecuador, o sea, de cualquier cosa, porque hablan de... Entonces, bueno, nosotros vamos a sostener este tipo de análisis porque nos parece que es lo único que mantiene activa a los que quieran acercarse a la militancia. Saben que hay espacios iguales a los de antes, nuevos, mejorados, y se hace autocrítica en todos estos espacios. Bien, paso Gustavo Sioca. Gustavo, muchísimas gracias por... No, gracias a ustedes por la invitación. Lo vamos a invitar a venir con uno de los compañeros de la Mariano Moreno cuando guste. A disposición.